Buen día a todos. En esta ocasión, para el proyecto final del curso de comprensión lectora, hablaremos acerca de un artículo titulado ¿Cómo? Cuando el mar salvó a la humanidad, escrito por Curtis Maren. Poco después de la aparición de los Homo sapiens, se dieron unas condiciones climáticas extremas. Nuestra especie se salvó de la extinción gracias a los recursos que halló en la costa de África. Con una población mundial acercándose a los 7,000 millones de personas, es difícil imaginar que alguna vez estuvo al borde de la extinción. En una época remota, nuestros antepasados experimentaron un descenso drástico de la población. Aproximadamente hace unos 195,000 años, nuestra especie habitaba en toda África y la vida era plácida, gracias a un clima suave y la abundancia de alimentos. Pero algo más tarde las condiciones climáticas empezaron a cambiar, lamentablemente de forma deteriorante. El planeta entró en el estadio isotópico marino, que es un periodo glaciar que duró hasta hace aproximadamente 123,000 años. Según los estudios de periodos glaciares posteriores mejor conocidos, se trató de una época fría y árida, difícil de soportar, con desiertos más extensos que los que actualmente contamos. Gran parte de las masas continentales resultaban inhabitables, por decirlo de una manera. Mientras el planeta era asolado por este régimen glaciar, la población humana cayó en picada, desde más de 10,000 individuos hasta unos pocos cientos, por así mencionar, cifras no tan exactas. Los estudios genéticos también daban diferentes estimaciones sobre la fecha en que se produjo este cuello de botella y la merma de la población. Pero todos indican que los humanos actuales descendemos de un pequeño solamente grupo de personas que vivió en algún lugar de África durante la fase glaciar. Los humanos actuales presentamos una escasa diversidad genética, aunque cueste trabajo decirlo o pensarlo. Esto en comparación con otras especies de tamaño y población más reducidos. Ello se explica por la presencia de un colapso poblacional en los primeros Homo sapiens. Solo un puñado de regiones africanas habría contado con suficientes recursos naturales para abastecer a grupos de cazadores o recolectores. Los paleontólogos han debatido intensamente sobre la localización de la zona ideal. Algunos dicen que la costa meridional de África, rica en moluscos y plantas comestibles a lo largo del año, podía haber sido un buen refugio durante esa época glaciar. En el año de 1991, en la zona africana, nos refiere que el escritor de este artículo se puso a trabajar para buscar yacimientos que conservaran restos de estudio isotópico. Él buscaba abrigos donde se pudiese obtener mariscos, los que se encontraban a una altitud de 123,000 años aproximadamente, cuando el clima se volvió más cálido y el nivel del mar descendió. Luego, junto con su amigo, investigaron en algunas cuevas que se encontraban en Pinnacle Point, en el Océano Índico. En los acantilados de la región se descubrió una cueva que ellos denominaron como PP-13. Esta cueva poseía restos arqueológicos y una duna de arena y una capa estalagmítica que cubría restos de actividad humana. Al año siguiente siguieron excavando y descubrieron que hubo actividad humana en algún punto a mediados de hace años 164,000 y 35,000 años atrás. Es decir, durante la época en que se produjo el cuello de botella evolutivo. Los restos de pobladores prehistóricos contradicen con la capacidad cognitiva moderna, cómo evolucionaron después de nuestra anatomía moderna. Esto contribuyó al desarrollo de un estrecho mar, lo que permitió a los antepasados aprovechar los recursos
costeros. Mientras los Homo sapiens desaparecían debido al cambio de clima, los optimistas habitantes de Pinnacle Point disputaban de sus recursos pese a la situación climática adversa. Lo que hacía peculiar al sur de África era en su supervivencia la combinación de plantas y animales. Se trataba de la región floral del Cabo. De esta zona se pueden sacar más especies de plantas, tipos de vegetación más comunes que eran el flyboss y el remosteveret. En esta zona se encuentra la mayor diversidad mundial de geofitos, que contienen una gran cantidad de hidratos de carbono, y además las plantas geofitas son más fibrosas. Los tubérculos y los bulbos presentan menos fibra, lo que hace digeribles para los niños, y debido a sus condiciones secas es disponible en las fases glaciares áridas. O sea, siempre lo encontraban. La costa de Sudáfrica ofrece otros recursos proteínicos. La gran variedad de ambientes oceánicos genera lechos de mariscos en zonas rocosas ricos y proteínas, ácidos grasos como el omega 3. Otra cosa que igual podemos reconocer es su gran capacidad de supervivencia. Gracias a la combinación de recursos, el marisco tiene un alto contenido calórico y en proteínas, y las plantas geófitas son órganos ricos en hidratos de carbono y pobres en fibra. Podemos así dar por hecho que la costa sudafricana proporcionó la dieta ideal a los humanos durante el estado isotrópico. Las mujeres no dependían en este punto de nadie más para poder conseguir lo que era el alimento. El estudio de las conchas en el yacimiento demuestra que los pobladores de las costas recolectaban mejillones y unos caracoles de mar. Y en otras ocasiones se consumían también focas de mar, así como ballenas. Los mejillones, las lapas y los caracoles se veían en la zona intermareal, por lo que a lo largo de la costa sudafricana se podía marisquear de forma segura y sin ningún. Como bien es sabido, las mareas guardan una estrecha relación con las fases lunares y se adelantan 50 minutos cada día. Y de ahí se intuye que los grupos que vivieron en PP13b hace 164.000 años debieron programarse usando algún tipo de calendario solar. En Pinnacle Point, el marisqueo no era la única actividad. La fabricación de instrumentos compuestos y las láminas de PP13b representaban uno de los yacimientos de la costa sudafricana, y estas se encontraban hechas de cuarcita, la cual era una roca de grano gruesa, ideal para fabricar latas. Y para obtener este tipo de lámina se utilizaban otro tipo de rocas, como lo era la circreta, que era lustrosa y de color rojizo medio gris. Por último punto importante, en el 2008 el escritor, o el autor mejor dicho, nos cuenta que se halló un gran bloque de circreta envuelto en cenizas, y se preguntaba si los fabricantes primitivos habrían expuesto la circreta al fuego para tacharla con mayor facilidad. Y para comprobar dicha hipótesis, un estudio científico calentó la circreta, lo cual fue muy sencillo, y la superficie de las lascas mostraba el mismo brillo que los artefactos arqueológicos. Y así se llegó a la conclusión de que la circreta había recibido un tratamiento térmico.